cada vez está más involucrado por estos grupos de delincuencia organizada, y cómo bloquear o cómo permear para que estemos listos en esta confrontación que parece inevitable, ¿no? Sobre todo en el ejemplo de nuestros jóvenes. ¿Por qué dedicarme a la vida productiva del país? ¿Por qué pagar impuestos y no por qué vivir de un incentivo del crimen organizado? No, lo que hemos escuchado de testimonios de muchos jóvenes que están vinculados con la delincuencia organizada, dice: prefiero vivir 3 años de mi vida bien, con la esclava, el reloj, la troca, la camioneta, que vivir o sobrevivir mal el resto de mi vida. Y ahí están los niños sicarios. No solamente la joven que conocimos hace unos días de 16 años siendo sicaria del Cártel del Golfo, o los que conocemos aquí en Morelos, niños de 8, 12 años armados cometiendo asaltos a mano armada y homicidio, sino hay un problema que es el reflejo de la enorme exclusión social. Nosotros no vamos a poder cambiar la vida de esos jóvenes si no cambia el entorno en el que viven y se desarrollan. Y tenemos que recuperar la presencia del Estado en muchas áreas donde prácticamente se ha abandonado. Desde el control de varios territorios, porque el abandono del Estado, por ejemplo, en todo lo que son las políticas para el desarrollo rural, en esa lógica que se fincó desde la reforma del artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio, en donde es más barato, de acuerdo a las ventajas comparativas, importar los alimentos que producirlos en el país, no solamente indujo a un gravísimo error respecto a garantizar nuestra soberanía alimentaria, sino que llevó al abandono del campo por parte del Estado. Y en el momento en que el Estado abandonó no solo las políticas de desarrollo rural, sino a la sociedad rural, ahí se incubó un hueco, un vacío que fue ocupado por la delincuencia organizada. Hoy tenemos territorios en el país y en el Estado de México que no están bajo la jurisdicción de la autoridad legítimamente constituida, sino están bajo el control de las bandas del crimen organizado, que no sé por qué los candidatos de esos partidos no les quieren poner nombre y apellido, porque aquí opera evidentemente la familia michoacana en toda la región de Tierra Caliente, en este triángulo de las Bermudas que es Guerrero, Michoacán, Estado de México, Lubianos, Tlatlaya, Matepec y Tejupilco, en donde hay regiones donde quien tiene la autoridad, quien tiene el control, es la delincuencia organizada. ¿Cómo enfrentar a tu gobierno directamente? Hay que recuperar la presencia del Estado ahí. Hay que volver a hacer que el Estado sea productivo y rentable en el campo, incluso subsidiarlo, porque lo que hay que hacer es reconstruir el tejido social que se perdió, pero no solamente en el campo, sino en las ciudades. Ustedes lo viven aquí. Yo no sé si el problema es de riesgo de asalto permanente, incluso de extorsión. Hay que ver a los pequeños comercios de aquí alrededor, los problemas de extorsión de bandas que a veces aprovechan la psicosis, que no están ligadas a ninguna banda del crimen organizado, sino que dicen que son de los Zetas o que son de las familias, porque abusan de la psicosis social que se ha generado. Y esto tiene que ver con dos áreas: restituir la presencia de la autoridad en la reconstrucción del tejido social y con un combate firme y directo a la delincuencia organizada. No hay de otra: o reconstruimos el tejido social o vamos a seguir en esta escalada de violencia e inseguridad. Claro, no todo es un problema de la ruptura del tejido social, porque también es una forma de deslinde de la responsabilidad de la autoridad. Entonces es que se nos descompuso el tejido social. No. Hay un problema de origen en esa ruptura del tejido social, y es la profunda crisis de la moral pública, de las instituciones públicas en este país, donde hay que asumirlo. No solamente hay un enorme descrédito de la política, de los políticos, de los partidos, sino hay una crisis de las instituciones que no están a la altura de resolver estos problemas. Tocas un tema muy importante, Alejandro: las instituciones. Creo que la falta de un Estado de Derecho fortalecido ha permitido este tipo de actividades, y sobre todo que no se han tomado medidas para fortalecerlo y que realmente exista esto que llamamos rule of law, o el mandato de la ley, que se haga cumplir pues lo que está escrito. Ahora, en cuestión de policía, me interesa mucho saber cuál es tu opinión.
debe de haber un mando único de la policía, debemos de quitar policías municipales, debe de ser tarea del gobierno federal. Bueno, yo no comparto la idea del mando único como está planteada en la iniciativa de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque la pretensión de esa iniciativa es poder dotar al secretario de Seguridad Pública de la capacidad y el poder de atraer el mando de las policías municipales o estatales. Lo cual sería un error gravísimo. Primero, se requeriría una reforma constitucional porque el artículo 115 establece que las tareas de seguridad pública en el municipio le corresponden al gobierno municipal. Y eso habría que revisarlo. Pero en segundo lugar, el establecer la posibilidad de la centralización del poder policíaco en el titular de la Secretaría Federal por encima de los gobernadores nos llevaría a una crisis institucional donde se vulneraría la soberanía de los estados y se entraría en un conflicto de interés. Y aquí se ha politizado enormemente el uso de las instituciones públicas con fines políticos. Eso tenemos que erradicarlo. Pero también hay que evitar la desmedida concentración del poder en los cuerpos policíacos. Por supuesto, la inmensa mayoría de las policías municipales en el estado y en el país no existen. Ese es otro de los mitos de esta iniciativa. El promedio de elementos de la policía en cerca de 3,000 y tantos municipios del país es de 10 miembros, 10 elementos. El problema de corrupción fundamental no está en las policías municipales, que lo hay, pero además que no tienen armamento, no tienen capacitación, no tienen calificación alguna, etcétera. Está en las policías estatales y en las federales. Aunque no tuvieron que desmantelar a los mandos de la Agencia Federal de Investigaciones que en el área de inteligencia le daban información a las bandas del crimen organizado, la penetración en la esfera pública de la delincuencia es en todos los niveles. Yo comparto la idea de ir centralizando el mando, retomando experiencias exitosas. Por ejemplo, del Distrito Federal. El Distrito Federal, el jefe de gobierno, tiene el mando de todos los cuerpos de seguridad pública. Lo delega en un secretario de seguridad, no aquí el secretario de Gobernación, el director de la agencia. Y la secretaría se descentraliza en varios cuerpos policíacos. Está la policía auxiliar, la policía preventiva, la policía bancaria industrial, la policía turística, el cuerpo de granaderos, hasta policía náutica y de Xochimilco. Y eso ayuda, los de policía náutica, eso ayuda a que no haya una concentración desmedida del poder. En la medida que se le da la concentración del mando de todos los cuerpos a un solo elemento, el riesgo de corrupción y de descomposición aumenta. Ya puse el ejemplo del Barapén en el estado, pero hay otro que fue terrible, el caso del general Durazo en el Distrito Federal, donde fue tal la concentración del poder de la policía que nada más bastaba corromper a uno y tenía tanta fuerza que incluso le hacía un contrapeso al regente. Entonces, mando único en la policía estatal, descentralizado en una secretaría y varias corporaciones, fortaleciendo las policías municipales para que hagan sus tareas específicas. Yo no veo por qué la policía estatal tenga que estar levantando borrachitos, viendo faltas administrativas, viendo el orden en la vía pública, el tránsito. Ese es un asunto que le toca a los municipios y ahí hay que dejárselos. Y la policía estatal que se vaya a las tareas de prevención y combate del delito. Eso sí es una reforma que implica también procesos de calificación, de certificación y además de fiscalización. ¿Y dónde y cómo se pueden fiscalizar las policías? Pues por supuesto que primero tiene que ser desde dentro. El propio gobernador tiene que ser un garante de que se maneje con honestidad. Pero hay que establecer mecanismos de fiscalización de los cuerpos policíacos institucionales, como el que debe de hacer la Cámara de Diputados, el Congreso local, pero también abrir a la ciudadanía los procesos de fiscalización del desempeño de los funcionarios, de todos, pero en particular de los policías, y que la ciudadanía pueda ayudar en los procesos de certificación, en las pruebas de confianza y en el seguimiento y evaluación de los índices delictivos, así como los operativos que se establezcan por el tipo de delito a combatir.